Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Seguimos viendo la enseñanza de un camino o de una vida agradable para los que vivimos en este mundo. Si tomas mis consejos y enseñanzas, Dios te asegura una vida agradable con Jesús. Y vamos a ir a la enseñanza que le he traído en esta hora. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Desde el 31 al 36, en estos versículos Jesús explica muy claro a los creyentes que no son libres por religión, sino ni por creencia, ni por formas, ni ninguna cosa que practiquen. Hay algo que sí realmente hay que entender. ¿Por qué el cristianismo vive tan mal en este mundo? ¿Por qué? No importa la religión que sea. Cuando Jesús le hablaba a esos sacerdotes, a esos escribas, a esos fariseos, a esos sabios de Dios, no podían entender lo que le decían si ellos no habían sido esclavos humanamente. Pero ¿cuántos esclavos hay en el pecado en este mundo? Usted, mucho dice Cristo pagó. Claro que sí. Dios en Jesús perdonó el pecado de todo el mundo. Lo perdonó. Pero eso no quiere decir que usted no pueda ser un pecador. No porque crea deja de serlo, sino que no lo haga más es otra cosa. Bueno, escuche bien. El pecado en el mundo gobierna y hay un mundo creyente gobernado por el pecado. Hay mucha forma de pecar en el mundo que se hace sin entendimiento y se hace con entendimiento también. Esto es lo que yo quiero decir. Si ustedes permanecen en mi palabra, dijo Jesús, ese es el problema del mundo creyente. ¿Quién permanece en la palabra del Señor? ¿Quién permanece? Y lamentablemente que también el mundo religioso no tiene palabras, sino tiene solamente religiones, tiene transmisión de los padres hacia los hijos de costumbres, de tradiciones, de formas religiosas de vivir. Pero palabra. Y tienen a un Cristo delante de los ojos todo el tiempo en todo lado del mundo. Pero ¿quién permanece en su palabra para ser verdaderamente libre? Ese es el problema. Le falta esto, dice Jesús, les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Por eso dijo él: así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos creyentes en Cristo viven atados en los vicios, en las adicciones, en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en el hurto, en la mentira, en el engaño, en la injusticia? Mire, es interminable la lista. Y creen, pero eso es pecado, y el pecado los ata, amigo. Y el Hijo dice que solamente el Hijo libre queda en el reino. El Hijo libre queda siempre en la casa del Padre. Pero los esclavos, no, porque en un momento lo que lo tiene atado lo va a cambiar, lo va a llevar para otro camino, lo va a hacer cambiar. Los que viven
el Evangelio son libres de verdad. Esa es mi enseñanza. Ese es mi testimonio, por ejemplo. Vivir el Evangelio, la palabra de Jesús, eso es lo que nos hace verdaderamente libres, como dijo él. Permanecer, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecer, seguir, durar, quedarse, afirmarse, resistir, aguantar, conservarse en la palabra del Señor para ser libres de verdad. Pero hay que entender esto. Jesús dijo, si quieren ser libres de verdad y seguir en libertad, permanezcan en mi palabra, dijo Jesús. Seguir, durar en la palabra del Señor, eso es muy importante. Esa es la verdadera libertad, amigo, no las religiones, ni las costumbres, ni las formas. Oiga bien, dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17, dice, Samuel añadió, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal, has hecho lo malo. Oiga, usted juzgue, entienda. ¿Qué me dice? Una persona, en este caso, no era nada. Era como un trapo sin valor tirado a la basura. Y así me consideraba cuando entendí mis pecados. Pero dijo él, ¿acaso Dios no te ha glorificado? Claro que sí. Pero después hay que seguir firme en la palabra. Hay que obedecer la palabra. Si quieres seguir en libertad, si quieres seguir limpio, si quieres ser sano. Porque dice la palabra que la desobediencia a los ojos de Dios es hacer mal. Entonces muchos pueden decir, yo no hago esto, no hago aquello, no soy tan malo de esto ni aquello. Pero ¿cuántos desobedientes hay en la palabra de Dios? Y eso delante del Señor, delante de sus ojos, dice, a los ojos del Señor has hecho mal. Trate de permanecer en la palabra que he oído. Y sigo adelante, mire, para que entienda un poquito más. Dice el versículo 22. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a su palabra? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle grasa de carneros. Al Señor no le interesan las religiones, pero al Señor le hace bien que le obedezcan su palabra, que permanezcan, como dijo Jesús, si quieren ser libres. Dice el versículo 23, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco el Señor te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel, reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a sus palabras. Ni que sean tan creyentes ni tan fieles a la congregación, sino miren ustedes que permanezcan en la palabra del Señor si quieren ser libres. Y si quieren que Dios los mire con agrado, fíjese que la rebeldía es lo mismo que una adivinación, es lo mismo que un corazón rebelde, malvado. Fíjese usted cómo lo ve Dios, amigo. Bueno, entendió, reconoció sus pecados. Es fácil reconciliarse con Dios reconociendo que estamos equivocados y los errores que hemos cometido. Pero si quiere ser libre, permanezca en la palabra. Permanecer en la palabra del Señor, durar, resistir, aguantar, conservarse. Qué bueno, la religión, amigo, no le da nada, pero afirmarse en la palabra del Señor trae fruto y frutos en abundancia. Hallar una libertad verdadera y permanecer en la verdad
y en la libertad. Jesús dijo, el que permanece en mi palabra será libre de verdad. Afirmarse en la palabra del Señor es lo muy importante. Afirmarse. Y esto es lo que le puede dar de fruto el permanecer en la palabra, el afirmarse, que significa en la palabra del Señor. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla, porque está sentada sobre la roca. Ese es el fruto de los que permanecen, de los que se afirman en la palabra del Señor, y así su casa estará firme y no será sacudida por las aguas tumultuosas, ni los vientos, ni todo lo que la quiera acechar, amigo. Ahí está entendimiento porque hay tantas casas destruidas, hogares y familias. Por esto dice el versículo 49, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu, la casa la derrumba y la deja completamente en ruinas. Ahora puede entenderme más usted. ¿Por qué hay tantos hogares de cristianos destruidos, con problemas de matrimonio, problemas de engaño, problemas con los hijos, problemas de todas clases? Porque no permanecen, solamente creen, son creyentes, son religiosos. Y si entienden la palabra, tampoco la practican. Porque esto no se trata de entendimiento, sino de vida. Yo he entendido eso. Vivir la palabra del Señor es la que nos trae libertad y afirma nuestras casas, afirma nuestras vidas, afirma nuestros bienes. Él nos hace obras maravillosas cuando nosotros vivimos en su palabra, permanecemos en su palabra. Ahora espero que vaya entendiendo y tómela en cuenta, amigo, para que siga creciendo y realmente encuentre una verdadera libertad. ¿Cuántas cosas hay en la vida de los humanos? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas complicaciones? ¿Cuántos están atados a tantas cosas como vicios? Nada más, digo, yo paso, miro creyentes que conozco y parecen chimenea echando humo. Digo yo, ¿dónde están libres? Y aquel que sigue con sus vicios, con su corrupción, con sus adicciones, con sus problemas de siempre. Aquellos que no han cambiado, no han encontrado la libertad. Han oído, y si han oído, tiene que vivirla, practicarla, para hallar la verdadera libertad. Pero entienda esto, si has creído y Él lo ha liberado de algo, amigo, permanezca en la palabra. Permanezca para que esa libertad siempre sea igual. Permanecer, vivir en su palabra, seguir, durar, es afirmarse en la palabra para verdadera libertad. Dice el Evangelio de Juan capítulo 17. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está. ¿Cuántos quieren santificar la vida, el hogar, la familia, los bienes, la salud? Santificar todo de medio de todo, por medio de todas las cosas que se conocen religiosamente. ¿Y quién es santificado? Santificar significa tener libertad, porque los santos son libres. Jesús dijo, yo les doy mi espíritu para que sean libres.
Santificarse no es porque tenga una creencia, una religión, o sea, tan lleno del Espíritu, sino, dijo Jesús, en tu palabra está la libertad. Por eso Él nos ha aconsejado que permanezcamos en su palabra para ser libres de todo. ¿Cuántos quieren ser librados del mal? Yo mismo en mi pasado, ¿qué es lo que no busqué y no practiqué y no usé y compré para ser liberado del mal? Nunca lo hallé. Pero la libertad vino cuando yo conocí su palabra, cuando emprendí su palabra, cuando uno aprende a vivir en su palabra, cuando uno permanece, se afirma en la palabra, hay verdadera libertad de todo mal. Oiga, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los proteja del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad nos hace libre, Jesús lo dijo. La verdad nos hace libre, pero hay que permanecer, hay que vivir en esa libertad, hay que hacerla crecer en nuestras vidas, hay que seguir, hay que afirmarse, hay que resistir al mal con la palabra y va a ver si usted no es libre. Dice Hebreos capítulo 4, para que entienda la importancia de lo que Jesús ha enseñado a todo el mundo creyente. Si quieren ser libres, permanezcan en mi palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso muchos no descubren su error y su esclavitud, porque no permanecen en la palabra, no tienen palabra que les discierne, dicen los pensamientos y las intenciones malas que tenemos en el corazón. Cuando la palabra habita en nosotros, eso se manifiesta y nos trae arrepentimiento para poder librarnos del mal, ser libres de verdad. Versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Aquí está en este momento sembrando quien les habla. El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y se la arrebata a la palabra sembrada en su corazón. ¡Ah! ¡Qué tremendo! No le den lugar al diablo, dice el Evangelio, ¿eh? Viene el maligno y le saca la palabra del corazón. Esos son junto al camino, dice. Otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tiene raíz, su vida es muy corta y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y ahí quiero decir algo. Cuidado con las enseñanzas que existen en este mundo religioso, porque enseñan todas esas cosas y entonces, ¿quién es libre de verdad si ahogan la palabra con todas esas enseñanzas? Usted entienda. Dice el versículo 20, pero hay otros que son como los sembrados en la buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. ¡Aleluya! Claro que sí. Ojalá que usted sea esa tierra que permanece, la semilla sembrada. Que sea usted ese que da fruto, no todos los otros que son así, como dice el Evangelio Santo. Que sea usted de esos que permanecen, que resisten,
que aguantan en la palabra del Señor. Venga lo que venga, amigo. Porque de creyentes tenemos mundo, pero ¿quién permanece en la palabra del Señor para tener libertad de todas las cosas? Que hay muchos creyentes que están atados a tantas cosas y se pueden decir cristianos o de lo que les denomine, pero no tienen verdadera libertad. Hay que permanecer en la palabra del Señor y nos hace libres de verdad. Y si le gusta una vida así, dice el versículo 20, pero hay otros que son como los sembrados en una buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Así está escrito y usted practique la enseñanza y verá si no es cierto, amigo. La paz les dejo, mi paz le doy. No se angustien. Iglesia Jesús viene.